Hola, hola, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No Bien, bien. sé si pudieron ver mi correo a tiempo. Alguien se conectó temprano y dijo, ¿y ahora qué pasa? No, no, no. Bueno, Bueno, yo sí lo vi. sí, ok. Bueno, pues sí, espero no les cause mayor inconveniente este cambio. Es por pues hasta que nosotros también cambiemos al de verano, pues ya regresamos como estábamos antes. Pero ahorita estoy a 2 horas de diferencia, entonces, pues ahora las reuniones son a las 9:30 y nuestra clase empieza a 9:15, pues no le veo mucho caso, ¿no? Este, que nos conectemos 15 minutos y después hacer la pausa, ¿no? Entonces, por eso lo decidí hacer así, pero bueno, si alguien tiene algún detalle, pues avísenme, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Bueno, dos cuestiones. Vamos a terminar el tema 3, ¿no? ¿Qué cosas tenemos pendientes? No hemos revisado la serie del tema 2, ¿verdad? ¿Quién me dice? Ya No, hemos, profundo. ya no No, hemos fijado no, no le hemos fecha dejado, de hecho. y no hemos fijado fecha, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay una cuestión. Tenemos que hacer examen la próxima semana porque, si no, después viene la semana de vacaciones, que es del 29 al 2 de abril, es la Semana Santa, y entonces eso implica que tendríamos que hacer examen el día 24, que es miércoles 24, tendremos que hacer el primer parcial. Eso implica que ya necesitamos tener las series 2 y 3 ya resueltas y calificadas. Entonces, como debimos haberla revisado hoy, la del tema 2, puesto que ya terminamos el tema 2, pero bueno. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que juntarlas para que nos dé tiempo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es el próximo lunes vamos a revisar ambas, ¿ok? Tema 2 y tema 3, o sea, este tema, para que el miércoles podamos hacer examen. Porque si no, se nos va a ir nos vamos a ir de vacaciones sin hacer examen y no creo que sea tan adecuado. ¿Les parece? Entonces, pues vamos a dejar la serie 2 y 3 para el próximo lunes, ¿no? Ese mismo día la revisamos e inclusive ese mismo día podemos ver dudas que tengan en general de los primeros 3 temas para que el miércoles podamos hacer examen, ¿ok? Porque si no, entonces no nos daría tiempo, ¿vale? Eso es en cuanto a prácticas y quiz. Nos falta hacer también quiz del tema 3. Del tema 2 ya hicimos, ¿no? Nos falta el tema 3. Entonces vamos a tener también que hacerlo igual el lunes. Entonces el lunes va a estar bastante de muchas actividades, ¿no? Revisar 2 series, hacer un quiz y y ya, para podernos poner al corriente, ¿no? Que nos pegó un poquito que no tuvimos clase el lunes, pero bueno. Y pues bueno, eso es y ya saben, ¿no? La cuestión de pues la complementaria esta semana, ¿qué práctica toca? Me parece que la 2, ¿no? Esta La semana dos. toca entregar la 2. Vamos ahí pues, también para comentarles eso. Y pues así está el calendario, ¿no? Bueno, de ahí en fuera, pues vamos a continuar con la clase para terminar ya el tema. ¿Alguna duda, comentario hasta ahorita? Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Recuérdeme, por favor, qué fue lo último que revisamos del tema. ¿Ya terminamos la parte de los constraints o todavía no? ¿Quién me dicen qué fue lo último que vimos de la vez pasada? ¿Ya ni se acuerdan? ¿Nadie? Según yo, nos quedamos en restricciones de referencia. En restricciones, o sea, terminamos de ver nada más lo que fueron las de llave primaria y ya. Las de referencia sí las vimos, ¿no? Según yo recuerdo. O sea, vimos de llave primaria, de llave foránea, o no vimos las Sí, de sí lo llave. vimos. Sí, ¿no? Y las que ya no vimos Sí, fueron las de integridad, me parece, ¿verdad? Ajá, solo creo que llegamos sí. a las foráneas. A las foráneas. Bueno, entonces voy a retomar a partir de las de integridad, ¿ok? Que según yo es donde, justamente es donde, según yo, tenía entendido que nos habíamos quedado aquí. Bueno, entonces vamos a platicar de las de integridad rápidamente.
Ya vimos, acuérdense mucho de la tablita que revisamos. Esta tabla que hay que tenerla muy presente, ¿no? La clasificación de los tipos de restricción. Entonces ya vimos ahorita de llave primaria que se implementan con un primary key. Ya vimos de referencia que se implementa con un foreign key. Ahora vamos a ver de integridad que se implementan con 4 variantes, que puede ser check, null, not null, unique, ¿no? Y por último, validación vía trigger. Entonces, vamos a continuar con las de integridad. Para las de integridad, en general, como su nombre lo indica, ¿no? Estas variantes nos permiten ayudar o a tratar de cuidar la integridad de los datos. Por su nombre, casi solita se define, ¿no? Not null, pues obviamente es un constraint, es una restricción que me evita que un valor carezca de valor. Eso nos lleva al concepto, ¿no? A qué es un valor nulo, ¿ok? El valor nulo es importante tener en presente su concepto. El valor nulo significa simplemente la ausencia de dato. No hay dato, ¿ok? Al no haber dato, los clientes, las herramientas con las que accedemos a los datos, de alguna manera tienen que representarnos un valor nulo, ¿no? Porque si no hay dato, pues, ¿cómo me lo da a entender la herramienta, ¿no? Que ese es un valor nulo. Entonces, de repente, las herramientas utilizan la palabra null para indicar que es algo nulo, pero tomen en cuenta que no es que se guarde la palabra null en la base de datos, ¿no? Algunos ponen cadena vacía, ¿ok? O a lo mejor si es un valor numérico, podríamos pensar que el 0 es nulo, cosa que es falso, ¿no? El 0 es un dato. Entonces, no, el null no es un 0, no es una cadena vacía, no es la palabra null o no es un espacio o no es, a veces algunas herramientas ponen entre llaves algo vacío, ¿no? Así, llave que abre y cierra. Entonces, todo eso no son más que representaciones, ¿no? Símbolos que se usan las herramientas para transmitir que ahí no hay dato. Entonces, nada más no quedarnos con esa idea tampoco sería adecuado hacer comparaciones, por ejemplo, si quisiéramos comparar si quisiéramos comparar valores nulos, sería incorrecto poner algo como esto, algo así, por ejemplo, email igual a null. Hacer comparaciones con la palabra null no es tan adecuado. Ok, entonces ese es aquí el detalle. Si quisiéramos hacer comparaciones de valores nulos con no nulos, se utilizan los operadores is null o is not null. O sea, la forma correcta sería escribir email is null o, por ejemplo, email is not null. Con esto le indicaríamos, oye, quiero validar si la columna email tiene valores nulos o quiero validar si la columna email no contiene valores nulos. Esta es la forma correcta de hacer las comparaciones. Entonces, eviten hacer estas comparaciones, ¿no? Con null o con cadenas vacías, todo eso sería incorrecto. ¿Ok? Bueno, pues básicamente no hay mucho más que decir de este constraint, simplemente es verifica que nos puede servir, sobre todo not null, restringir que agreguemos columnas sin valor. ¿Ok? Bueno, check. ¿Qué hace el constraint check? Check básicamente define una expresión booleana. ¿Qué es una expresión booleana? Recordarán quién me dice qué característica tiene, por ejemplo, una expresión booleana a diferencia de una aritmética. Que la booleana Solo hay suele dos respuestas. ocupar dos valores, ¿no? Ajá, muy bien. La booleana solamente me regresa dos valores, o es un true o es un false. Hago énfasis en esto porque hay veces que cuando les pedimos hacer una expresión booleana, generan en realidad una aritmética que les genera un valor entero o una cadena. Entonces hay que cuidar. La expresión booleana debemos asegurarnos que realmente me regrese un true o un false y solamente un dato, ¿no? Por ejemplo, podríamos validar restricciones sencillas como, por ejemplo, quisiera en la tabla puesto o más bien sueldo, ¿no? Validar, puesto puede ser más bien. Quisiera validar que la columna sueldo mensual estuviera en cierto rango, por ejemplo, entre 5,000 y 999,000. ¿Ok? Entonces puedo crear expresiones booleanas como esto.
valida que el sueldo mensual esté entre este rango de valores. Si la expresión booleana se cumple, el registro, digamos, se inserta o se modifica, dependiendo de lo que hacemos, ¿no? Si no se cumple, entonces aquí obtenemos un error de violación de constraint. ¿Ok? Recuerden que cuando un constraint a nivel general no se cumple, ¿ok? Cuando no se cumple, ya sea de llave primaria, de llave foránea o de integridad, se genera un ¿qué? Un error de violación de constraint. Error de violación de constraint. ¿Ok? Entonces, en este caso, si la expresión booleana me evalúa false, se me genera un error de violación de constraint tipo check. ¿Ok? ¿Qué más podríamos validar con este tipo de restricción? Check es un tanto limitado. No podemos hacer validaciones tan complejas. Por ejemplo, si tengo una tabla, vamos a suponer que tengo una tabla con ciertas columnas. Ok, vamos a suponer aquí C1, C2, C3 hasta CN, ¿no? Puedo agregar tantos constraints como yo quiera a cada una de las columnas. Y el alcance que tiene esas expresiones es que la expresión que le asignemos, por ejemplo, a C1, puede hacer referencia a los atributos de la misma tabla, por ejemplo, ¿no? Como en el caso del sueldo, podemos hacer referencia a la misma columna, a los valores, o inclusive a otras columnas, ¿no? No hay problema, podemos hacer referencia a otras columnas siempre y cuando estemos en la misma tabla, ¿ok? Pero si, por ejemplo, necesitamos hacer una validación que implica consultar otras tablas, ahí check ya no nos ayuda. O sea, no podríamos hacer referencia a atributos de otras tablas porque la única información que tenemos disponible para validar un check, pues es en sí el propio registro que se está tratando de insertar o modificar. Ok, entonces solamente podemos hacer expresiones considerando los datos del registro en cuestión. Ok. De este registro sí puedo obtener todos los valores de sus atributos y con ellas hacer expresiones booleanas. ¿Ok? Pueden usar funciones, alguna otra, pero más allá ya no soporta check. Por ejemplo, imagínense que esta es la tabla que les gusta. Historial, donde están sus calificaciones. ¿Ok? Voy ahorita con la duda. En la tabla historial, imagínense que tienen aquí la asignatura ID y el alumno ID. Y el alumno ID. Entonces, a lo mejor ustedes quisieran agregar una validación que indique, ¿sabes qué? Si el alumno ahora el alumno 10 inscribió 2 asignaturas, a lo mejor ustedes quisieran una regla que dijera, quiero validar, ¿no? Que el alumno no haya inscrito más de 3 asignaturas. Quieren a lo mejor insertar un siguiente registro, pero quisieran validar, ¿no? Que el número de asignaturas insertadas o registradas sea no sobrepase, ¿no? Cierto límite. ¿Creen que podríamos hacer un check con esta regla? Si quisieran validar esto. ¿Qué tendríamos que validar para saber si el alumno ya tiene su máximo de materias inscritas, que en este caso serían 3? Aquí nada más tiene 2, ¿no? ¿Están de acuerdo que tendríamos que hacer un conteo? Tendríamos que contar, ¿no? ¿Cuántos registros hay aquí? Esto significa, hacer un conteo significa hacer un cálculo, significa hacer una consulta. Tendríamos que hacer una consulta a esta misma tabla para poder contar cuántos alumnos tenemos. Es una consulta, esto me implica ya mayor complejidad. Entonces no puedo en una expresión booleana incorporar una consulta. O sea, no puedo poner algo así como check y dentro de check select, ¿no? No puedo anidar sentencias SQL aquí. Lo que hay dentro de check es únicamente una expresión booleana. Entonces no puedo poner otras cuestiones aquí. Entonces, cuando eso ocurre, este constraint no me sirve. Entonces, de aquí que check solamente está restringido pues a formar expresiones booleanas con los mismos atributos, ¿no? ¿Cómo detectan? Hay que analizar, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para satisfacer una condición?
Si esa condición se satisface leyendo los atributos de la misma tabla, adelante. Pero si implica hacer una consulta, hacer una consulta inclusive a la misma tabla, pero con algo más complejo, ¿ok? O ver los datos de otros registros o de otra tabla, ya no podemos usar check. ¿Ok? Bien, adelante con la duda. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo tenía duda, pero ya me la aclaró en el proceso, profe. No se Ok, preocupe. ok, muy Gracias. bien, ok. ¿Alguna otra? ¿No? Sí, sobre todo si me interesa que quede bien claro dónde sí y dónde no, porque en ejercicios, en exámenes les puedo poner un requerimiento, una regla de negocio. Y la pregunta es si esa regla de negocio pudiera ser implementada con un check. Entonces es importante entender dónde sí y dónde no, ¿ok? Porque muy probablemente eso se les pone en examen, ¿no? ¿Qué cosa puede decir con un check y qué no? ¿Ok? En ese sentido, ahorita vamos a ver más adelante, cuando sean validaciones más complejas, ya se utilizaría una validación por trigger, pero ahorita vemos esa parte, ¿ok? Voy a continuar con Unique. Si no hay más dudas con check, no hay más que decir. Esto lo vamos a, obviamente, a profundizar cuando lleguemos a SQL, ¿no? Ok, Unique. Unique igual, creo que por el nombre se describe solito, ¿no? Si le asignamos un constraint unique a una columna, significa que esa columna no puede tener valores duplicados. Ejemplos típicos donde pudiéramos tener este constraint, ¿se les ocurre algo? ¿Qué columnas creen que pueden ser candidatas a este constraint? En general. El CURP. La CURP, La por llave. ejemplo, ¿no? Es un caso típico, la CURP. No sé, a lo mejor el RFC, a lo mejor un login, un username. Ya ven que luego para tener nombres de usuarios deben ser únicos, username. El O el número de email, cuenta. ¿no? El número de cuenta, muy bien, también puede ser un ejemplo, el número de cuenta. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando tenemos requerimientos que nos digan los casos de estudio, se almacena el número de cuenta del estudiante, el cual debe ser único, ¿no? Depende de qué tan grave sea la regla o qué tan importante sea la regla, pues nos conviene agregar un constraint unique, ¿no? Ahora, otra cosa antes de continuar, vean que podemos agregar muchos constraints dependiendo de las reglas de negocio. También hay algo que es importante. No hay que abusar tanto de agregar constraints, ¿no? Porque entre más constraints tenga una tabla, ¿qué efecto colateral vamos a tener? Imagínense si le agregan constraint aquí, constraint acá, constraint para todo. Rendimiento. El rendimiento. Porque para poder insertar un registro, bueno, van a tener que aplicarse un montón de validaciones. Entonces, eso va a hacer que las inserciones sean lentas. ¿Cuál sería mi recomendación? Si un constraint puede validarse del lado del software, qué mejor. Le ayudamos un poco con la carga de la base de datos. Típicamente, ¿qué ocurre? Tenemos un servidor donde está la aplicación corriendo y tenemos otro server en donde está la base de datos. Ok. Muchas veces los developers o los diseñadores le delegan la mayoría del trabajo a la base de datos, cosa que no debería de ser. El servidor siempre está hasta muy ocupado, ¿no? Está muy ocupado procesando datos y todavía le aumentamos validaciones de negocio. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el servidor de base de datos va a estar muy ocupado, muy saturado, y el servidor donde está la aplicación, pues está echando la pachanga total. Entonces, también hay que cargarle la mano un poquito a este server. Por ponerles un ejemplo, imaginen que ustedes que tienen un campo tipo en una tabla y que tiene los valores A, B y C, no sé, tipo de empleado puede ser A, B y C. A lo mejor a ustedes se les ocurre agregar un constraint que diga, valídame que los valores de este campo sean solamente A, B o C, nada más, ¿no? Digo, para efectos de aprender SQL está bien, ¿no? Podemos agregarle ese constraint a la tabla. Pero ya en un proyecto de real, ¿creen que sea tan necesario este constraint del lado de la base? Yo les diría, bueno, si quieres cuidar esto, pues mejor programa bien el software para que el software nunca envíe valores diferentes a los posibles tipos, ¿no? Entonces, si el software hace bien su tarea, no tenemos que estar cuidándonos tanto del lado de la base de datos, ¿no?
Entonces, ahí es donde podríamos decir, pues, ¿sabes qué? Mejor que lo valide el software, no la base, para tratar de evitar cuestiones de rendimiento, ¿no? Entonces, no hay que abusar también tanto de los constraints, ¿vale? Si se pueden del lado del software, qué mejor, ¿ok? Un Unique, a diferencia de, por ejemplo, de los check, el Unique sí siempre se prefiere que lo implemente la base de datos. Es la forma más segura y más eficiente que lo haga la propia base. Pero de ahí de en fuera, ¿no? Restricciones como check, por ejemplo, pues habría que evaluar, ¿no? Bueno, entonces, regresando aquí a lo de Unique, nótese que el concepto de Unique como que se le parece mucho al de llave primaria, ¿no? Una llave primaria que dijimos que era, puede ser uno o más atributos y también no soporta bueno, aparte de nulos, no soporta duplicados, obviamente. Entonces, tanto Unique como la llave primaria no soportan duplicados. Mi pregunta para ustedes sería, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre asignarle a una columna el constraint de primary key o un constraint unique? Si por algo existen ambas, ¿no? Pero debe haber una diferencia, ¿cuál creen que sea? Es que más bien el primary key incluye un unique, ¿no? En sí mismo. Pero tiene otras implicaciones, primary key. Como cuál, por ejemplo, pudiera ser para que él hiciera diferencia con un unique. O sea, el primary key también trae implícito un unique, ¿no? Al Ajá, igual que el sí, sí, sí. constraint. Pero, ¿cuál creen que sea la otra cuestión? Es una sola Podría condición ser realmente. que sea not null. Exacto. ¿Se acuerdan que una llave foránea no puede ser nula? Pero sin en cambio un constraint unique no importa. Puede haber valores nulos. Obviamente los valores duplicados se validan sobre los elementos que son no nulos. Entonces, por ejemplo, puede ser perfectamente válido tener todos estos atributos curve, RFC, username como nulos, que para algunos casos a lo mejor no existen, ¿no? A lo mejor para la curve, ¿no? No todos los clientes tienen curve, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la principal diferencia con Unique, ¿no? Ahora, fíjense que tanto la llave primaria como un constraint unique se usan para validar duplicados. Ahora, imaginemos por un momento una tabla muy grande que tiene, no sé, millones de registros. Entonces, ya tienen aquí, supongamos que tenemos ya datos, y aquí están los IDs, ¿no? El ID 1, el ID 2, el ID 3 y así. Entonces, imagínense que tenemos muchos registros hasta llegar por acá, no sé, a los 100 millones, qué sé yo, una tabla muy grande. ¿Ok? Y supongan que quieren insertar un nuevo valor. Quiero insertar el registro 5613. ¿Qué tiene que hacer el manejador antes de permitir insertar este dato con respecto a la llave primaria? Tiene que validar que este número, ¿qué? No exista ya en la tabla. O sea, tiene que buscar si hay un duplicado. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuál creen que sea el algoritmo más eficiente para detectar duplicados? O sea, imagínense que tienen un mar de IDs, un montón de IDs, y quieren verificar si un ID que les dan como de entrada, si ya existe o no existe. ¿Qué se les puede ocurrir para responder esa pregunta? O sea, el algoritmo más fácil, ¿cuál sería? Pues que me pongo a comparar dato a dato, ¿no? Desde que i igual a 1 hasta el 10 millones, empiezo a comparar, ¿no? Si el valor de i es igual a este dato, pues ya, ¿no? Detecté un duplicado y ahí terminaría. Pero están de acuerdo que este es un algoritmo muy empírico y por lo tanto muy ineficiente porque tienen que estar comparando todos los registros. ¿Se les ocurre otra cosa? ¿Cómo podrían? O sea, imagínense que es la tarea, ¿no? Haga un algoritmo de lo más eficiente posible que, dado un número y una lista de valores, me indique si existe o no dicho valor en la lista. Una búsqueda binaria.
El problema es que para hacer una búsqueda binaria que tendrías que construir. O sea, tenía que estar ordenados, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, una de las razones para que la base pueda detectar rápidamente si hay un duplicado es que estos IDs estén ordenados. Si están ordenados, están de acuerdo que solamente localizo el punto donde está, donde debería de estar este número y tal vez reviso muy poquito, ¿no? Un rango para ver si aquí está el 5600. Entonces, teniendo los datos ordenados, detectar un duplicado es muy rápido. Que solamente reviso en la parte donde debería estar este número. Si lo encuentro, pues ya es duplicado. Si no lo encuentro, pues no está duplicado. O sea, ya no necesito escanear hacia abajo, ¿no? Porque con que llegue a este valor es suficiente. Para poder lograr ese requerimiento, tanto una llave foránea como una primaria deben de indexarse. Indexarse. ¿Qué significa indexar una columna? Que vamos a agregar por ahí una estructura de datos asociada a esta tabla. En este caso puede ser un árbol, pero este árbol ya trae los datos ordenados. ¿Ok? De tal manera que este árbol me va a servir para detectar duplicados, ¿no? Y otras funcionalidades que ahorita vemos. Entonces, por esa razón dice aquí que un constraint unique, el manejador de forma implícita le asigna o le asocia un índice. Y este índice también tiene que ser de tipo unique. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, se entiende la idea un poquito del por qué se requiere este índice. O sea, este índice va a ser el responsable de hacer el ordenamiento y con ese ordenamiento ya el manejador va a poder insertar registros mucho más rápido. ¿Vale? Bueno, ahorita vamos a platicar de los índices. Es un tema importante y con eso cerraríamos el tema. ¿Dudas de lo que es Unique? ¿Nada? Bueno, vamos a hablar del último tipo que sería validación por trigger. De igual de esto no me voy a detener mucho porque los triggers los vamos a revisar en el tema 10. ¿Qué es eso de validación por trigger? Bueno, esta opción se puede emplear cuando querramos hacer la validación de una regla de negocio, que ya no es tan trivial hacerla con check. Check son expresiones booleanas sencillas, pero validación por trigger implica ya hacer código. Código PLSQL, en el caso de este manejador. Ok, PLSQL. Entonces, al ser un programa, pues lo que validemos, lo que queramos hacer ya es al libre, ¿no? Ya no hay restricciones como con check. Al fin es un programa. Ahí podemos hacer los cálculos que querramos, consultar a donde querramos. Y la manera de validar integridad es que si el trigger detecta un problema, la manera de validar este constraint es lanzando una excepción. ¿Ok? Si durante la ejecución del programa algo falla o algo en una regla no se cumplió, lanzo una excepción y esa excepción va a evitar que el registro se registre o se modifique, por ejemplo. Entonces ese sería como que el uso más adecuado, más práctico. ¿Ok? Entonces en este programa pues ya pueden poner lo que quieran, ¿no? Pueden poner ciclos, pueden poner consultas, pueden poner ciclos de control, if, else, sentencias de control, etcétera. ¿Ok? Ahora viene otra pregunta. Toda esa lógica, ¿están de acuerdo que también la podrían poner del lado del software? Y mi pregunta sería, ¿por qué quisieran dejarla del lado de la base? ¿Ok? O dicho de otra manera, ¿qué me conviene más? ¿Que la lógica de la validación de las reglas de negocio estén aquí o estén dentro del software? En el software, ¿no? Deberían estar más en el software. ¿Por qué razón? Múltiples razones. Miren, primero, cuando programamos un software normalmente usamos lenguajes de más alto nivel. Frameworks web, frameworks JavaScript, no, a lo mejor del lado del back, lenguajes como PHP, tal vez Java, ¿no? Pero son lenguajes de alto nivel y que su mantenimiento es relativamente bajo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si esta lógica la movemos para acá?
Entonces la pregunta sería, o la dejo aquí o la pongo acá en la base. Otro beneficio de hacerlo del software también es el mantenimiento. ¿Qué será más fácil darle mantenimiento? ¿Al software que está acá o al software que está acá? Como acá está en lenguajes de más alto nivel, tenemos más herramientas e implica más facilidad probarlo de este lado. ¿Ok? Esa es otra razón. Si hay un cambio en el software, hacer un cambio en el software es más fácil hacerlo aquí que venirse hasta este lado, ¿no? Bueno, ahora hay pero sin embargo, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿en qué caso vamos a programar de este lado? Hay un caso muy, muy importante que es el que casi, a veces es el que nos guía, ¿no? ¿Dónde creen que sea más eficiente procesar un bonche de datos? ¿En el software o en un programa PLSQL? SQL ya lo tienes ahí a la mano. Exacto, del lado de la base, ¿no? Cuando procesamos una gran cantidad de datos, conviene más hacerlo aquí porque los datos están dentro, están en su entorno. No necesito sacarlos a un software, convertirlos a ciertos tipos de datos y luego vienen de regreso. Esto me puede causar cierta penalización de desempeño. Profesor, una Entonces, pregunta, ¿todo se hace dentro del servidor? sí, si tú programas algo, ¿no? Si el trigger que programas dentro del server de la base de datos, ahí corre, ahí se compila, ahí corre, todo en el mismo server. ¿Ok? Ok. Vale, entonces esa sería la recomendación, ¿no? Si se puede más del software acá, si no nos implica mayores problemas de desempeño hacerlo en el software, adelante. Pero si empezamos a ver tiempos significativos entre los tiempos que se tarda la base y lo que se tarda el software, pues entonces podríamos optar por esta solución. Como developers, como programadores, es importante, ¿no? No es nada más que ya sé Python, ya sé Java, tengo C. Es también importante tener buen background en algún lenguaje de base de datos, ¿no? En este caso, PLSQL. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver a detalle en el tema último del curso. Bueno, entonces, ¿dudas en cuanto a la verificación por trigger? Yo, profe, una preguntota. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre constraint y trigger? Yo ahí me perdí un poquito. Realmente son dos cosas distintas. El constraint no es un trigger no es un constraint realmente. En sentido estricto no lo es. Ok. Cuando se crea un trigger no le ponemos create constraint trigger, ¿no? Son dos conceptos separados, pero el concepto de trigger nos puede servir para validar una regla de negocio. Creo que me faltó explicarles algo para que se entienda. Miren, cuando ustedes crean una tabla, a esa tabla le pueden agregar qué cosa, constraints, constraint 1, constraint 2. Estos constraints se aplican a las columnas de una tabla. Entonces pueden tener múltiples constraints por cada columna o pueden tener otro constraint asignado a otra columna y así sucesivamente. Todos los constraints que quieran. Pero ¿qué pasa con un trigger? Un trigger es un programa, ¿no? Que está escrito aquí. Es un programa. Este trigger se asocia también a la tabla. Esa es una tabla. Es decir, esta tabla tiene asociado un trigger, por ejemplo. ¿Ok? Entonces el trigger actúa como una especie de guardián porque el trigger se define. Cuando ocurra algún evento en la tabla, este código se va a ejecutar. ¿Cuáles son los eventos clásicos? Cuando se intenta hacer una inserción, este código se va a disparar. Cuando se intenta a lo mejor modificar un dato, este trigger se puede disparar. O cuando intentas eliminar este registro, este código también puede dispararse. O sea, eso es automático. Entonces crean el trigger y le dicen, a ver, quiero que ejecutes este código cuando haya una inserción, una actualización o una eliminación de una tabla. Entonces, ¿están de acuerdo que ese comportamiento me da más o menos la misma idea de un constraint? Intentamos insertar un registro, pero vamos a ejecutar antes de insertarlo un código para que haga ciertas validaciones, ¿no? Y ahí ya pueden incluir cualquier validación por compleja que sea.
Si normalmente lo que se hace es lo siguiente, si en el código del trigger algo no funciona o algo no está bien, o si las validaciones que se hacen aquí me dicen que el registro es inválido o el registro no debe este, insertarse, entonces lo que puede hacer el trigger es lanzar una excepción. Esta excepción se propaga hasta el cliente y con eso evitamos que este registro se inserte. Entonces, se fijan, el uso de una excepción me da el efecto de evaluar un constraint de tipo check, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente pasa con los triggers. ¿Ok? Son eventos que pueden asignarse a una tabla y aprovechando que son eventos, cada que se intente insertar un dato, podemos provocar que ese código se dispare y ahí aprovechamos para validar una regla de negocio. Y por último, si la regla se cumple, pues no hacemos nada, ¿no? El trigger simplemente, ok, ya está válida, funciona. No hacemos algo más. Pero si llegara a fallar, entonces ahí sí, el trigger me genera un error para indicarle al usuario, ¿sabes qué? No puedes inscribir más de 3 materias porque ya tienes 2, ¿no? Bueno, Gracias, profe. ¿sí resolví la duda más o menos? Sí, 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 súper bien. Muchas gracias. Ok. Bien, pues con Oiga, esto, prof, sí, adelante. y ahorita dijo que una columna puede tener varios constraints, pero un solo Así es. constraint se puede asignar a varias columnas, No, ¿no? bueno, puedes tener, por ejemplo, sí es posible que más bien dirías, en realidad, los constraints en sentido estricto se asocian también a una tabla, ¿ok? Pueden ser a nivel de tabla o puede ser a nivel de columna, pueden ser ambos. Por ejemplo, tú puedes decir, la curve va a ser unique y aparte puedes tener otro constraint que digas, la curve es obligatoria. Entonces, si te fijas, ahí ya tienes 2 constraints para una misma columna. Un constraint not null y un constraint unique para una misma. Pero también puede ser una combinación de columnas. Por ejemplo, a nivel de la tabla puedes crear un constraint que se llame constraint 5 y tu constraint puede ser un tipo check. Y puedes poner aquí una expresión booleana que digas, el valor de la columna debe ser mayor o igual a 3 y aparte se cumple que la columna 5 sea igual a 3. Entonces, si te fijas en esta condición, estás involucrando a varias columnas. Entonces, en realidad aquí el constraint no se asocia nada más a una columna, ¿no? Sino a, digamos, a nivel de la tabla, ¿no? Se valida que estas columnas cumplan con esta condición. Entonces, en sentido estricto, la respuesta sería sí. Una columna puede tener varios constraints y un constraint puede incluir en su definición varias columnas, no solo una. ¿Ok? Entonces, eso me da el Y, efecto que la tabla pueda tener también varios constraints asignados. y se prefiere que un constraint se refiera solo a una columna para que sea más simple o eso no importa. Eso no importa, depende más bien de la regla de negocio. Hay Ok, reglas de gracias. negocio que necesitan abarcar más de una columna. ¿Ok? Vale, gracias. No de qué. Inclusive, por ejemplo, un unique se lo pueden asignar a más de una columna. ¿Qué efecto tendría si agregan un unique con 2 columnas? Estaría validando ambas, ¿no? Las combinaciones entre Las ambas. combinaciones, que no se repitan las combinaciones. ¿Dónde podría ser un ejemplo de una combinación que no se repita? ¿Se les ocurre? Por ejemplo, pensemos en la entidad salón que tiene un número de salón y un número de edificio, ¿no? Un número de edificio. Entonces, puede darse el caso a lo mejor que en el edificio E1 esté el salón 1, pero también que podría darse el caso que en el edificio E2 esté otra vez el salón 1, ¿no? Cada edificio tiene su propia numeración. Entonces, si ustedes quisieran validar que no se repitieran los números de salón y de edificio, entonces, ¿qué tendrían que ser? Un unique, pero que abarque a las 2 columnas. Porque, ¿qué pasa si hacen un unique nada más con esta columna? Aquí me marcaría un error, ¿no? Me dice ya hay un 1,
Pero espérate, no me importa porque la unicidad en realidad depende también de otra columna, ¿no? Depende del edificio en donde esté el salón. Entonces, en un constraint unique compuesto pasa lo mismo que con una PK compuesta. ¿Se acuerdan de ese concepto? La unicidad se valida por combinaciones. ¿Ok? Bueno, Sí, profe, gracias. no de qué. Con esto, entonces, si no hay más dudas, estamos terminando lo que serían las reglas de integridad. ¿Ok? Vamos a pasar a lo que sería el siguiente punto, que son las famosas reglas de Code. ¿Ok? Las reglas de Code. Bueno, nada más es para que las conozcan realmente. Recuerdan de su creador del modelo relacional, fue creado por Edgar Frank Codd. Y como además de la definición del modelo, se generaron 12 reglas, que es como si fueran los mandamientos del modelo relacional, si quieren verlo así. Estas 12 reglas lo que me dicen es, son todas aquellas restricciones o valga la redundancia, son reglas que se supone que un DBMS debe cumplir para que pueda ser identificado o se pueda decir que es un RDBMS válido. O sea, si ustedes quisieran implementar un RDBMS válido, ¿no? Si le quisieran echar la competencia a manejadores como SQL Server, MySQL, Postgres, Oracle, entonces tendrían que de entrada cuidar que su sistema cumpla con estas reglas. Vamos a leer, por ejemplo, algunas de ellas, no todas, ¿no? Esperaría que ustedes después más a detalle las lean. Pero algunas pues, son interesantes. Por ejemplo, ¿quién quiere? Necesito aquí un voluntario que me ayude a leer la regla 2. ¿Quién quiere leerla? Yo, profe. Adelante. Regla 2. Acceso garantizado. Cada valor en una tabla está garantizado a ser accesible a través de la combinación nombre de la tabla, nombre de la llave primaria y nombre de la columna. Muy bien. O sea, a diferencia, por ejemplo, del modelo jerárquico que se acuerdan que vimos, que para poder llegar a un dato, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer todo el arbolito, ¿no? Tengo que irme desde el nodo raíz hasta el final. En el modelo relacional, no. En el modelo relacional, ¿qué tengo? Tengo un conjunto de tablas, tengo renglones y columnas. Entonces, un dato lo representa la combinación columna-renglón aquí. Entonces, para poder leer este dato, ¿qué necesito hacer? Primero, basta con saber con qué tabla, conocer el valor de su PK, ¿ok? Y el nombre de la columna que quiero mostrar. Con estos 3 datos puedo acceder a cualquier dato que esté almacenado, ¿ok? O sea, eso se refiere a que los manejadores nos ofrecen, nos garantizan que una vez que insertemos datos va a haber manera de acceder a ese dato, ¿no? Sino qué chiste tendría, ¿no? Si lo insertamos y no tenemos acceso a esos datos. A ver, vamos a ver, ¿quién quiere leer la 4? ¿Nadie? Yo lo Yo, leo, profe. Adelante. Si quieres, ¿Quién adelante, compañero. fue? Ajá, ok. Sí, sí. Sí, pues como quiera el compañero, no tengo problema. Ok, adelante. Existencia de un catálogo dinámico basado en el modelo relacional. La información del modelo relacional, metadatos, debe ser almacenada en tablas y administrada como cualquier dato ordinario contenido en la base de datos. Esta información debe estar disponible a usuarios y serán accedidos de la misma forma que los datos ordinarios, empleando un lenguaje relacional estándar. ¿Se acuerdan con qué otro concepto le llamaríamos a estos metadatos? Los metadatos del modelo relacional se deben almacenar en tablas igualito como si fueran datos finales del usuario. A este conjunto de metadatos que se obtienen de los mismos datos de la base, ¿cómo le llamamos también, aparte de metadatos? Diccionario de datos. Diccionario de datos. O sea, aquí la regla 4 nos dice que el contenido del diccionario de datos, todos los metadatos de nuestra propia base, debe de guardarse igualito como se guardan los datos del usuario final, en tablas, en columnas, en renglones. Eso significa
que nosotros podemos andar ahí husmeando o consultando todo la información que tiene el diccionario de datos, que es muchísima. ¿Ok? ¿Se acuerdan de metadatos que podremos encontrar ahí? El nombre de una tabla, la definición de sus columnas o los constraints que tiene, los triggers que tiene asociados. Todos esos datos son metadatos y deben almacenarse igual en tablas. No sé si alguien ya empezó a revisar la práctica comunitaria 2. Sí, pero yo tuve un problema al instalar la base. Se quedaba mi programa en 10% y de ahí ya no se movía. Ok, bueno. Ahorita dejemos un poquito de lado los errores. Cuando ya tengan su base creada, van a jugar un poquito con el diccionario. O sea, hacer consultas al diccionario y ver algunas cosas que contiene ese diccionario, ¿no? Ok. Vamos a leer, por ejemplo, qué regla podría ser interesante. Profe, Mándeme. yo tengo una duda en la complementaria 02. ¿Qué les parece si vemos las dudas de las prácticas al final de la clase? Para ahorita Perfecto. no cortar la inspiración, ¿no? Si no, nos vamos a desviar mucho. Ahorita al final dedicamos unos minutos. Gracias, profe. Sí. Regla número 8. ¿Quién quiere leer la 8? Adelante el otro compañero si quieren que se andaban Sí, profe. ahí coincidiendo. Independencia física de los datos. Aplicaciones y herramientas que interactúan con la base de datos no deben sufrir cambios si se altera la estructura y los métodos de acceso a los datos. ¿Se acuerdan que al inicio del semestre platicamos lo que era la vista lógica o el diseño lógico contra la vista física o la estructura física? En la estructura lógica, ¿qué conceptos vimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué conceptos están asociados a la estructura lógica de una base de datos que implementa el modelo relacional? Lo vimos muy al inicio, cuando vimos un ejemplo ahí que tenía varios elementos. ¿No? De acuerdo, profe. Acuérdense que Entidades. la estructura lógica, no tanto. Las entidades es más del lado del diseño conceptual. ¿Ok? El diseño lógico ya en el modelo relacional, la vista lógica, la estructura lógica, se refiere a la manera en cómo lógicamente visualizamos los datos, que con base al modelo relacional, ¿cómo es ese formato? ¿En formato qué? Tabular. ¿Ok? Lógicamente nosotros los datos los visualizamos así, como un conjunto de tablas y cada tabla tiene un conjunto de registros y cada registro tiene columnas y ahí están nuestros datos. Así lo vemos, ¿cierto? Para nosotros eso es una base, ¿no? Tablas con columnas, renglones y ya. Pero físicamente esto, acuérdense lo que vimos, que esto no se guarda tal cual así, ¿no? Sino entran otros conceptos. ¿Quién me dice qué conceptos vimos en la parte física? Vimos por ahí un ejemplo de la parte física. ¿Cómo se ve que ya hace falta hacer un quiz, verdad? Porque, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo que era particionamiento, de lo que hablamos de lo que era un data file, de lo que, ¿qué más podría ser? Del concepto tal vez de table space. ¿Se acuerdan de esa diagramita que alguna vez revisamos en este tema? Ok, creo que no, ¿verdad? Eso venía del examen, ¿verdad? Claro, todo esto que está en el PDF es susceptible a venir en examen. Todo lo que está en el PDF. Ok. Entonces, ojo, los veo como que no han repasado sus notas. Acuérdense que también para eso son los quizzes, mantenerlos actualizados, ¿no? Y en un quiz puedo preguntar de repente cosas de temas pasados. Entonces, hay que estar constantemente leyendo las notas, hay que ir al día.
Al inicio del tema, si ustedes recordarán, vimos un ejemplo de la estructura física. Esta es la estructura lógica, esto, la estructura lógica. Y vimos un ejemplo de la estructura física. Ok, estructura física. Y fue cuando platicamos de aquella entonces de lo que era un table space, de lo que eran los data files, de lo que eran los discos. ¿Se acuerdan de eso? De lo que era el particionamiento. Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Y inclusive dejamos aquí, sí hablamos de esta tarea, ¿no? De que era una sola palabra, que tenían que investigarla, ¿no? ¿Para cuándo se quedó esta tarea? ¿Ya la entregaron? Supongo yo que ya, ¿verdad? No me acuerdo. Creo que no, profesor. No, creo que no. No, no tiene fecha No, ni está abierta en el Classroom. ¿No? ¿Y no se las he dejado? No, no. No, Ah, profe. entonces cuando pasa este punto, ¿qué? ¿Me lo salté? es que sí nos dijo y yo la busqué cuando subí la 4, pero no la encontré. O sea, nada más hay 4 tareas y ninguna es esta de Ah, la bueno. palabra. O sea, sí la dejamos aquí en clase, pero en Classroom no la habilité. O sea, no platicó que teníamos que hacer, pero no quedamos como. Dijo, después vemos. Ok. Ah, bueno, pues eso lo solucionamos muy rápidamente. Cuando vean algo así, avísenme. A veces se me olvida dar de alta la tarea en Classroom. Ya está, nada más que no está habilitada. Esa tarea era del table space, ¿no? Por default. Entonces vamos nada más a ponerle fecha. Ya habíamos platicado de qué trata. Entonces, vamos a habilitar esa tarea, que es justamente esta. Pues, ¿qué les gusta? Vamos a ponerla. ¿Para cuándo? ¿Para el lunes? Pues si quieren. Para el 24, porque el lunes siento que ya está muy saturado. Ok, vas a Sí, ponerla para el miércoles. Ah, no les puse martes, creo. Entonces más bien sería no, está bien, el 24. Es marzo, no martes. Ahí está. Bueno, ¿y qué más nos falta? Creo que ya no tengo que asignarles, ¿no? Los ejercicios. Los La ejercicios. serie no las he asignado. Bueno, es que como no tuvimos la clase del lunes, Profe, mande. entonces, es que no estoy muy seguro de las fechas de Semana Santa, pero la tendríamos que entregar en esos días, ¿verdad? ¿Que no entraste al inicio de la clase? No, no pude entrar, profesor. Ah, no, más bien ahorita, como a las 10:30 que empezamos la clase. ¿Qué dijimos al inicio de la clase? Que Las dos series van para el lunes. las el dos examen. series van para el lunes y el miércoles tenemos examen. ¿Ok? Abusados. Entonces, el día del examen es esta tarea. No, son para el lunes. Ah, bueno, esta tarea del tema 5 sí, pero las series, Y las series son para el lunes. así es, así es. Ay, creo que no les puse Sí, fecha. sería 3 para el lunes. Así ¿Serie es, 2 y 3? así ¿O es. solo? Ok, sí, gracias. Las dos. Porque ya no tenemos tiempo. Tenemos que hacer examen antes de salir de vacaciones. Y la única fecha que nos queda es el próximo lunes. El próximo lunes vemos ambas series, vemos sus dudas, hacemos quiz el lunes del tema 3 y el miércoles examen. ¿Ok? Tenemos que hacer examen antes de irnos de vacaciones. Eso sí tiene que ser. ¿Ok? Y de la complementaria sí están bien, ¿no? Son estas 3 que van hasta ahorita. Aquí vamos a descansar un poquito. Para hacer la 3 tenemos que ver más temas, ¿no? Pero aquí vamos a descansar un poquito. Y ahorita sí lo que Profesor, hay que echarle ganas son a las primeras 3 series. Mande. la tercera ya es modelo lógico, ¿verdad? No. La serie 3 o la práctica. La práctica, perdón. Ah, la práctica, sí. La práctica 3, esta ya es diseño. Esta práctica es del tema 4. Por eso todavía no se preocupen. ¿Ok? Hasta que lleguemos al tema 4 y más o menos vayamos avanzando con el tema 4, ya podríamos empezar a hacer la 3. Pero todavía no. Ah, ¿Ok? ok, gracias. ¿Esa Ujú. seguiría siendo individual o ya sería en equipo, profesor? Qué bueno que lo comentas. Las prácticas de modelado, que es de la 3 a la 6,
Lo recomendable es que las hagan en equipo. ¿Ok? Son equipos, son parejas. ¿Ok? Es recomendable. Digo, no hay problema. Si quieren hacerlas individuales, está bien, pero ya platicaremos un poco más adelante porque conviene que sean en equipo. ¿Ok? Bueno. Ok, profe, gracias. No de que entonces ahora sí ya estamos al día, ¿no? Con los pendientes. Entonces, repito, estén al pendiente de su Classroom. Aquí en Classroom es donde están las fechas, ¿no? Prográmense con base a las fechas de entrega para que no se atrasen, ¿no? La serie 2, aunque yo no les diga, ustedes saben que hay una serie por tema. Aunque yo no les diga, es que no nos ha dicho para cuándo, pues no la hago. Pues no, eso es error, porque tenemos que estar trabajando constantemente. Recuerden que hay una serie por cada tema. Entonces, conforme vayamos avanzando en el temario, ustedes también vayan avanzando en su serie. O sea, no se esperen a que yo les diga, la serie es para tal día, porque va a pasar como ahorita, ¿no? Pues digo, ya acabamos el tema 3, entonces ya podríamos calificar la serie. Acuérdense que la idea es ser constantes. Empezamos el tema 3, ok, entonces voy a empezar a revisar la serie para ver qué puedo ir resolviendo. Conforme vamos avanzando, lo ideal sería que vayan avanzando en la serie. No se esperen hasta que acabemos el tema. O sea, vean, ya vamos a acabar el tema 3 y ustedes siempre tengan en cuenta eso. Hay una serie por tema. Ustedes saben en qué momento las van haciendo, pero lo ideal es que las hagan a la par conforme vayamos en el temario. ¿Ok? Nada más para reiterarles eso, ¿no? O sea, no se esperen a que yo les ponga una fecha de entrega en Classroom, porque si no va a pasar lo que ahorita se las dejo para allá y resulta que yo creo que muchos de ustedes todavía ni siquiera empiezan la 2, cuando ya el tema 2 lo acabamos desde la semana anterior, ¿ok? Entonces no se esperen a que yo les esté recordando que tengan que entregar serie por tema, ¿ok? O sea, yo avanzo y yo asumo que también van haciendo las series de cada tema, ¿vale? Bueno, para que lo tomen en cuenta para temas subsecuentes. Ok, entonces vamos ahora, ya que terminamos de leer las reglas de COD, bueno, vamos a pasar con él. Digo, las demás ya léanlas después, ¿no? Para parte del examen. Y vamos a platicar del último subtema del tema 3, que es el de índices. Ok. Este tema en estricto sentido deberíamos de verlo en SQL, pero la verdad es que por la importancia que tiene, prefiero verlo de una vez aquí en modelado. Los índices son muy útiles y son parte también del diseño. En un modelo relacional no basta con decir qué tablas y qué atributos tienen, sino también indicar qué índices serían conveniente crearlos, ¿no? Crearle a cada columna. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué es un índice. ¿Ok? Bueno, si recuerdan, hace un momento dijimos que tanto las llaves primarias como los constraints tipo unique traen implícito un índice. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué? El índice es una estructura de datos, primero que nada, es una estructura de datos que contiene ciertos datos, obviamente, ¿ok? Y su estructura es muy particular, ¿ok? ¿Cuál es su objetivo? Agilizar consultas. Si hacemos la analogía, el índice tiene el mismo objetivo de un índice en un libro. ¿Para qué sirve el índice de un libro? ¿Cuál es su finalidad en un libro? Encontrar rápido los temas, ¿no? Encontrar rápido un tema, ¿no? Sobre todo pensemos en el índice que viene en la parte posterior del libro, ¿no? Que normalmente, ¿qué es lo que le proporcionamos al índice cuando consultamos el índice de que está atrás? ¿Qué le damos como dato de entrada y qué nos da como dato de salida el índice de un libro? El que está hasta atrás, por ejemplo. Dato de entrada es Temático. el tema y la salida es la página, ¿no? Una palabra, ¿no? Queremos buscar una palabra, Sí. ¿no? ¿Y qué nos da como salida? El número de página donde se encuentra. ¿Qué beneficio entonces me genera un índice al darme esta lectura? Pues No que puedes revisar encontrar todo el más libro. rápido la información, ¿no? Ajá, que no tengo que ponerme a leer el libro entero, ¿no? Para poder encontrar la palabra que estoy buscando. En una base de datos ocurre lo mismo. Si yo tengo una tabla súper grande de clientes,
muchos clientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si indexamos a de entrada ya está indexada, ¿no? La llave primaria. Si está indexada esta columna, ¿qué significa? Que si yo quiero buscar al cliente 10, al darnos cuenta, al manejador cuando se da cuenta que la columna cliente ID está indexada, entonces lo que va a hacer el manejador es preguntarle al índice, oye índice, quiero que me digas en qué parte del disco se encuentra este registro para poder recuperarlo muy rápido. ¿Ok? Entonces este es el objetivo de un índice. Minimizar la cantidad de lecturas que se hacen a disco para encontrar un dato. ¿Ok? Entonces, con esta funcionalidad del manejador se evita, si no hubiera un índice y quisiera encontrar al cliente con ID 10, ¿qué creen que tendría que hacer el manejador para encontrarlo? ¿Se puede repetir, profe? Es que se me cortó. Si no estuviera indexada esta columna y yo quisiera encontrar al cliente con ID 10, ¿qué tendría que hacer el manejador si no estuviera este índice? Correr uno a uno Pues, buscando. ajá, recorrer uno a uno, ¿no? Tendría que cargar a memoria todos los bloques que forman a la tabla. Acuérdense que los datos físicamente están almacenados en bloques. Tendría que leer todos los bloques y después ir comparando uno a uno, ¿ok? Para saber quién es el ID 10. Eso implica tiempo, esfuerzo, procesamiento. Ah, pero ¿qué tal si tengo un índice? El índice me va a decir, mira, este bloquecito, en este bloque de datos, ahí está el registro. Entonces, con toda esta información, el manejador directamente puede acceder a los bloques y sacar el registro. Y es mucho más eficiente. Nos evitamos hacer un montón de lecturas a los otros registros. Lo mismo pasa con un índice. Imagínense si ustedes buscan una palabra y de repente se dan cuenta que que el libro no trae índice. ¿Qué harían? Leer todo la... Ni la- modo, se van a tener que aventar el libro Sí, pues completo. tendríamos que revisar todo el libro para poder Exacto. encontrar, ¿Y cuánto se van a tardar? ¿No? Entonces, pues, muchísimo más. esta es la razón por la cual una base de datos se vuelve lenta. ¿Qué es lo que hace que la base se vuelva lenta? Que para encontrar un dato tenga que escanear un montón de bloques de datos. Y eso va a ocurrir pues cuando las tablas empiezan a crecer. Cuando su base está nuevecita, está vacía, pues está bien bonita porque todo va a correr perfecto, ¿no? Hay muy pocos datos, entonces prácticamente la lectura de los datos es instantánea. Pero cuando tenemos tablas ya grandes, ¿no? De millones de registros, ya esto se empieza a complicar. Entonces ya entendimos por qué, ¿no? La cantidad de datos que tendría que recorrer para encontrar algo. Entonces los índices nos ayudan a minimizar el número de lecturas que se hacen a disco. ¿Ok? Entonces vamos a ver los elementos de un índice. Nótese que no estoy leyendo todo, ¿no? Estoy dando las cuestiones más importantes. Acuérdense que estas notas es para que después ustedes lo que vemos aquí en la clase lo complementen con los PDFs. En ese sentido, el índice va a tener dos elementos, ¿no? Una llave y un valor, que es justamente lo que estamos platicando. Le damos una palabra y tenemos como resultado el número de página. En términos de llave y valor, quisiera que me dijeran quién será la llave y quién será el valor, haciendo la analogía con un libro. La palabra, ¿qué será? ¿La llave o el valor? La página es el valor, ¿no? Otra vez, ¿cómo? La página es el valor. El número de páginas sería el valor, muy bien, y por lo tanto el key o la llave sería La palabra. la palabra. ¿Ok? Siempre en un índice, el objetivo de un índice es que me acepte como entrada una llave que sería lo que ando buscando, ¿no? La palabra que estoy tratando de buscar o de localizar en dónde anda. Y el valor que va a ser, en el caso del libro, pues la parte dentro del libro, el número de página del libro donde está esa palabra. Si el concepto lo llevamos a una base de datos, entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla muy grande y tengo la columna email y la columna email decido indexarla, ¿qué pasa si quiero buscar a un cliente que se llame, no sé, Juan
O más bien que tenga un email que sea juan@m.com. ¿Quién sería entonces en este caso la llave? Si quiero ubicar lo más rápido que se pueda a un cliente cuyo email sea juan@m.com. El propietario del correo, ¿no? Exacto. ¿La llave sería quién? El correo, ¿no? El correo. Esta es la llave. Muy bien. Ahora viene la pregunta de interesante. ¿Quién es el valor? Tratemos de hacer la analogía con el libro. Toda mi instancia, los datos de la instancia. ¿Cuál, perdón? ¿Juan? Los datos de mi instancia. Pero ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? No sé su nombre, o sea, lo que estoy buscando, vaya. Acuérdense que a nivel general, ¿qué debería de contener este valor? Hagan la analogía con un libro. Pues si es con lo del libro, pues debería de tener la página, ¿no? O bueno, el número de la página. En este caso, Ajá. Y en la base. bueno, a mí no me queda muy claro como qué debería de contener el correo. Bueno, lo Ajá, tengo como en ajá. la lengua, pero no. A nivel general, ustedes descríbanlo. A nivel general, ¿qué debería de ser? Algo que me apunte a dónde. ¿A un usuario? No. ¿Al dueño de ese correo? Ajá, pero ¿en dónde va a estar ese registro? Yo estoy buscando un registro. La posición en la tabla. Más o menos, sí. Pero al final de cuentas, físicamente, ¿en dónde va a estar ese registro? O sea, ¿de dónde voy a sacar ¿En un físicamente? tablespace? Por ahí va el asunto. Si nos ¿En vamos un más data file? abajo, en un data file, si nos vamos más abajo, ¿Disco duro? en un pedacito pequeñito del disco duro, en un bloque de datos. Acuérdense que en la base de datos físicamente está formada por archivos que se llaman data files. En un data file hay un montón de bloques de aproximadamente 8K. Entonces, un registro perfectamente puede caber aquí. El problema es que en una base grande, ¿se imaginan cuántos bloques tenemos? Muchísimos. Entonces, el valor va a ser una especie de puntero que me va a llevar a la ubicación en el disco o en el data file, en particular al bloque de datos en donde se encuentra este registro. Otra analogía. Imagínense que quieren ubicar a una aguja dentro del clásico, de un pajar, clásico ejemplo. Y el pajar está, imagínense, en una habitación, Tienen llena de paja y la aguja por ahí anda. ¿Qué cosa pudieran tener ustedes para localizar así la aguja súper rápida? ¿Qué dato necesitarían? El sector exacto, ¿no? Pero ¿eso a qué se traduce si está en una habitación? O sea, piensen en una habitación, en un cubo. ¿Qué necesitarían para ubicar exactamente dónde está la aguja? ¿Coordenada? Las coordenadas, ¿no? Están de acuerdo que si tienen la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z, pueden ubicar el punto en el espacio en donde está esa aguja, ¿no? Eso sí sabemos geometría. Bueno, supongamos, ¿no? Un punto en el espacio. Tienen X, Y, Z. Con esas coordenadas ubican de inmediato en dónde está ese objeto. Entonces, esas coordenadas es una especie de puntero, ¿no? Que sería el equivalente al número de página en un libro. Entonces, en las bases de datos ocurre lo mismo. El valor es una especie de puntero que me dice de todo el mar de datos que tengo, ¿no? De todos los data files, de todos los table spaces, de todas las tablas que tengo, en qué bloquecito pequeñito es donde está ese registro. A ese ID, a ese puntero se le conoce como row ID. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un row ID? Es una cadena que está formada por 18 caracteres y esos 18 caracteres me indican exactamente el bloque de datos donde está un registro. Entonces, si nosotros supiéramos cuál es el row ID de este registro, pues estaríamos del otro lado. ¿Por qué? Porque con esa coordenada, es como si fueran las coordenadas de un registro. Con esas coordenadas podemos recuperar todos los datos de ese registro de una manera prácticamente instantánea. De hecho, se considera la forma más rápida de encontrar un dato
en una base, ¿ok? A partir de su row ID. Por lo tanto, haciendo un resumen, un índice podríamos visualizarlo como como parejas de datos en donde la llave, ¿quién dijimos que va a ser? La palabra. En general, en una base de datos, ¿quién sería? En general. Está bien, Ok. la palabra sería un ejemplo, pero a nivel general, ¿qué me dirían que va aquí? Los valores de quién. ¿Qué valores van aquí en las llaves? ¿La ID? No necesariamente la ID más general. El registro. No. Las llaves. Ajá, esta es la llave, pero ¿qué va en la llave? ¿Claves primarias? ¿Otra vez cuál? ¿Claves primarias? Ese es un ejemplo, pero a nivel general. Si yo quiero buscar por correo, ¿quiénes son las llaves? Correos. Los correos. Si yo quiero buscar por la CURP, ¿quién sería la llave? La clave, ¿no? Del CURP. Bueno, La CURP, ajá. Si yo quiero buscar por RFC, ¿quién sería la llave? El RFC. es el RFC. Entonces, a nivel general, ¿qué diría? En la llave de un índice, ¿quiénes son? Los valores de las columnas indexadas. Ah, ¿Hace ok. sentido? Los valores de las columnas indexadas. Aquí estarían los emails, las CURPs, dependiendo de el índice. O sea, eso me lleva al siguiente concepto, que entonces en una tabla puedo tener, ¿qué cosa? Columnas, ¿no? Columnas. ¿En qué parte o cómo se asocian los índices con la tabla? Perdón, no entendí. No escuché ¿Qué bien. relación hay de los índices con una tabla? ¿Cómo los ligo? Aquí está, por ejemplo, mi columna email, el RFC, la CURP, inclusive la llave primaria. ¿En dónde entran los índices aquí? Cuando les digo indexar, ¿qué significa indexar? Si yo quiero... Adelante, sí. Papear en el eje X y Y, o sea, en columna renglón. Más o menos, más o menos. Indexar, ¿qué significa? Que si yo quiero recuperar un registro con base al email, si yo quiero hacer búsquedas con base al email, ¿qué debo de hacer? A esta columna la debo de indexar. Indexar una columna significa agregarle un índice a esta columna. Vamos a ver más adelante que el índice más popular que se usa en la industria es una especie de árbol. ¿Ok? Entonces, esto representa el índice de esta columna. Es como si la columna fuera el libro, ¿ok? Y su índice está en la parte de atrás, que sería este pedacito. Entonces, como un índice de un libro requiere espacio, requiere almacenamiento, el índice es una estructura de datos que requiere espacio. ¿Ok? Lo mismo pasa acá. Si yo quisiera indexar también a la columna RFC, le voy a crear su propio índice, que sería otra estructura de árbol. ¿Ok? Y podría tener el extremo, ¿no? Que podría tener que todas las columnas están indexadas. Podría ser. No es nada conveniente, pero se puede. Entonces, ¿queda claro la relación que hay entre los índices, las columnas y las tablas? Sí, ¿por qué no sería conveniente tener indexado todo, por ejemplo, profe? Ok, porque todo tiene todo tiene en bases de datos todo tiene una causa y un efecto, ¿no? Nos da un beneficio, pero también tenemos que pagar un costo. ¿Cuál creen que es para empezar el costo de almacenamiento? Cada índice requiere espacio. Entonces, a mayor número de índices, más espacio de almacenamiento necesitas. Es como el índice de un libro. El índice de un libro necesita hojas, ¿no? Parte de las hojas del libro están destinadas al índice. Ese es un punto. El otro. ¿Qué creen que pasa? Y hagamos la analogía igual con un libro. Si los datos de la tabla cambian, ¿qué creen que le va a pasar al índice? Si hacemos la analogía con el libro, imagínense por un momento que el libro nos permitiera hacer cambios en su contenido, que agregáramos más páginas, que quitáramos páginas, etcétera.
¿qué le pasa al índice? Se ve afectado, ¿no? Se tiene que actualizar, ¿no? Imagínense, si anexamos una hoja, no, pues ya tenemos que recorrer todas las páginas, ¿no? Entonces, de Sí. repente, el índice se puede volver un caos para actualizarse. Ahora, ¿qué pasa si elimino una hoja? Puede que tenga que eliminar uno de los nodos del árbol porque ya no está. Y eso va a implicar que el árbol se tenga que reestructurar. Entonces, es decir, en resumen, cuando los datos cambian de una tabla, su índice se tiene que mantener para que pueda reflejar el contenido que tenga la columna. ¿Es automático o hay que hacerlo? Eso es automático, eso se encarga de hacerlo el manejador, pero no deja de implicar procesamiento y pues memoria, ¿no? Entonces, ajá, adelante. Perdón, profe. Bueno, nada más como para comentarlo, sería como, así como usted dice, como con la analogía de un libro, o sea, ¿qué pasaría si quitan un tema del libro? Pues tendrían que reordenar todo el índice, ¿no? Así es. Y hay ocasiones en que provocan cambios fuertes al índice y hay ocasiones en que esos cambios provocan que el índice de plano se corrompa y que va a convenir mejor volverlo a hacer que corregirlo. ¿Ok? Eso sí hay que hacerlo manual. Cuando se llega a corromper un índice, el manejador lo detecta. Este índice ya de plano está muy corrupto, ya no pudo modificarse. Ese índice se marca como inválido y entonces eso sí lo tenemos que detectar nosotros. ¿Ok? El índice detectamos que está inválido y mejor lo borramos y lo volvemos a generar. Entonces, como pueden ver, esa es la razón. Si metemos demasiados índices, ¿qué se va a impactar? Los cambios que le hagamos a la tabla. Inserciones, actualizaciones o eliminaciones pueden verse impactadas. Entonces, y hay otra cosa. No siempre el manejador va a hacer uso del índice. No crean que ya, pues vamos a indexar todo, ¿no? Y ya la base va a estar bien bonita. No, hay veces que el índice ni siquiera va a ser útil. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregando índices, estamos guardando espacio en vano, estamos provocando que se mantengan esos índices y al final ni se usan para las consultas. Entonces, no tiene caso. Por lo tanto, hay que saber qué sí y qué no indexar. No es tan a la ligera. ¿Ok? ¿Dudas de esto? No, Claro. todo bien, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora la estructura de este row ID. Ya que me entendieron qué es el row ID y de la importancia que tiene, entonces decíamos, el índice está formado por un conjunto de llaves que serían los valores de la columna indexar y ahora quiero que me digan quién va aquí en el valor con lo que acabamos de revisar. ¿Qué va aquí? ¿Sería la manera de identificar el índice? A la manera de identificar al registro. Hagan la analogía. En un libro tengo la palabra y como valor que me regresa, ¿qué dijimos? El La número de página. página. ¿Y qué aplica en base de datos? La palabra es el email y aquí ¿qué va? ¿Qué Pues cosa el es? correo, ¿no? El contenido del No, correo, ¿no? esa es la llave. Lo acabamos de revisar. Les hice el ejemplo del pajar, les hice el ejemplo de la página. La coordenada, profesor. Ajá, pero ¿cómo se le llama las coordenadas en bases de datos? Ahí está en la página, El ahí row está en ID. el PDF. Pues el row ID, ¿no? El row ID. ¿Sí es claro para todos el row ID? Sí, profe. ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo de todo índice? Que si a mí me dan una llave, el email, por ejemplo, el índice me dice, mira, para esta llave, este es el row ID. Es como si me dieran las coordenadas, me dijera, para este correo, el registro que andas buscando está en tal data file, en tal bloque, etcétera, etcétera. Entonces, con estas coordenadas puedo ir y acceder al dato de manera inmediata y directa. O sea, es como si tuviera las coordenadas X, Y, Z de la aguja. Entonces, yo conozco las coordenadas y rapidísimo puedo irme a esas coordenadas y ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructura tiene el row ID? El row ID es una cadena de 18 caracteres
y que justamente me indica de lo más general a lo más particular en donde puedo encontrar un registro. Vean, los primeros 6 dígitos, bueno, caracteres más bien, se les conoce como el Data Object Number, que indica básicamente el segmento de la base de datos. Esto es un concepto de más de avanzadas, pero para entenderlo, el segmento podríamos hacer la analogía como la tabla. ¿En qué tabla se encuentra ese dato? En este caso, a lo mejor en la tabla cliente. ¿Para qué me sirve saber la tabla? Porque a partir de esta tabla puedo saber en qué data files, contiene esta tabla. Supongamos que esta tabla, sus datos es muy grande y tiene asociado 3 data files. Entonces, con esto yo ya puedo empezar a delimitar. Yo sé que el dato anda por aquí, en estos data files. Para saber en cuál utilizo el siguiente grupo. El siguiente grupo de 3 caracteres me indican el número de data file que contiene los datos del registro. Y este es relativo a un table space, o sea, dentro de este grupito, ¿ok? ¿En qué data file se encuentra el registro? Ah, pues ¿sabes qué? El registro se encuentra en este data file. Entonces, si se fijan, ya voy acotando, ¿no? Vamos acotando. Ahora, dentro del data file, ¿se acuerdan que dijimos que imagínense que este es el contenido? Hay muchos bloques de datos. Entonces, el siguiente grupo me indica el número de bloque donde se encuentra el registro. De todos estos universos de bloques que tienes aquí, en este bloquecito es donde está el registro que estás buscando. Entonces ya no tengo que escanear todos los bloques para encontrar el dato, porque ya sé quién es. ¿Ok? Y por último, si hiciéramos un zoom al bloque de datos, nos vamos a dar cuenta que en este bloque de datos que típicamente es de 8K, pueden aquí estar guardados varios registros, ¿no? Unos cuantos registros, dependiendo del tamaño de la tabla, obviamente. Entonces, dentro de este bloque ya está estos últimos 3 caracteres, me indican el número de registro, que podría ser este o podría ser este. Entonces, se dan cuenta cómo de lo más general a lo más particular puedo encontrar un registro. Entonces, con toda esa información, el manejador pues detecta, ¿no? En dónde está el registro y lo puede recuperar de manera prácticamente instantánea. ¿Ok? Por ejemplo, este es un ejemplo que vamos a estar trabajando con una tabla, ¿no? Que se llama cliente. ¿Ok? Y en esta tabla, vean que se le agregó el row ID. Si ustedes quisieran saber el row ID de cada registro, lo pueden consultar y ojo, estos son row IDs completamente reales, ¿eh? Son reales. No tienen, no son inventados. Ustedes pueden consultarlos y a la consulta le ponen select row ID from cierta tabla. Por default no se muestran, pero si quieren mostrarlos pueden poner la columna row ID. Entonces, observen qué diferencia hay. ¿Quién me dice qué diferencia observan entre estos row IDs? Son muy parecidos, ¿no? Pero ¿qué diferencia observan? ¿O son idénticos todos? No, el último dato es en alfabético, ¿no? El último carácter, ¿no? ¿Qué significa que sea diferente esa última parte? ¿Que están cerca los datos? Que los datos están en el mismo que, si la última parte es lo que cambia. ¿Qué significaba lo último? ¿Que están en el mismo bloque? Están en el mismo bloque. Y acuérdense que hemos comentado que un bloque de datos, ¿qué es? La unidad, ¿qué? De lectura mínima. O sea que con un solo acceso a disco, con una sola lectura muy rápida, puedo cargar de un jalón, ¿qué cosa? Todos estos registros, todo este conjunto. ¿Ok? De un jalón. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se recupera un registro de la forma más eficiente posible. Bien. Entonces,
Como les comentaba, a nivel general decíamos, entonces el índice va a estar formado por una llave y un valor, que en una base de datos va a ser los nombres de la columna, los valores de la columna indexada y sus correspondientes row IDs. Eso es siempre. ¿Ok? Así pueden visualizar un índice. ¿Qué es lo que sucede? Que en la práctica hay variantes para almacenar esto. Hay diferentes estructuras de datos. Puede ser, por ejemplo, una tabla hash, puede ser una matriz de bits, como vamos a ver, o puede ser un árbol. ¿Ok? Entonces, esta información se puede almacenar de diferentes formas para crear índices más eficientes. Ahorita vamos a revisar los tipos de índice, ¿no? Bien, ahora, algunas consideraciones que ya hemos platicado, les decíamos hace rato. No es conveniente abusar de los índices, ¿no? Crearlos así a diestra y siniestra. Creo que unas de estas preguntas ya las contestamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando se inserta, se modifica o se elimina un nuevo registro que contiene columnas indexadas? Ya hemos dicho, ¿no? Le podemos pegar al desempeño, porque el índice se tiene que mantener, ¿no? Ya lo explicamos hace un momento. Les puedo platicar rápidamente una vez. La propia empresa Oracle le hizo una recomendación a la tabla de ciudadano del INE. ¿Cuántos índices creen que tenga esa tabla? Tiene como 20 y tantas columnas. Esa tabla tiene alrededor de 12, 13 índices en una sola tabla. ¿Y cuál creen que fue la recomendación? ¿Mandé? No, digo que no se me ocurre cuál. Eliminar índices porque eran demasiados. Ok, la recomendación fue, ¿sabes qué? Son demasiados índices para una tabla que tiene estas características. Recomendamos quitar índices. ¿Y qué creen que hizo el INE? Todo lo contrario. Nada. ¿Por qué razón? Bueno, porque sí realmente se ocupaban los índices. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si el desempeño que implica las inserciones y las actualizaciones no impacta o no es tan de gran impacto, bueno, podrían quedarse. Pero sí es importante, ¿no? Que se justifique cada uno de ellos. En su proyecto final, por eso les hago énfasis, me tienen que decir qué índices proponen y por qué. Entonces, ahí tienen que usar estos conceptos, ¿no? No cualquier índice es correcto. Vamos a ver por qué. Vamos a ver, fíjense, ¿qué acciones realiza el manejador cuando se ejecuta la siguiente sentencia? Entonces, fíjense, les comentaba, si queremos ubicar a un cliente cuyo email sea juanarbm.com, el manejador primero va a detectar o va a verificar que exista un índice en la columna nombre, perdón, email, en la columna email. Si la hay, entonces el manejador lo que va a hacer es, en lugar de hacer el escaneo completo de toda la tabla y buscar a Juan, lo que va a hacer es, va a escanear el índice. El índice le va a decir, ¿sabes qué? Juan está en cierto row ID. ¿Ok? Y ya con eso recuperamos el registro. Pero si no, entonces al manejador lo único que le quedaría es hacer un escaneo completo de toda la tabla. ¿Ok? Bueno. Siguiente pregunta dice, ¿cuándo se debe de emplear un índice? ¿Indexar todos los campos? Lo que les comentaba, la respuesta obviamente diríamos no. ¿Ok? Este checklist nos puede ayudar para validar quién sí y qué sí, qué columnas sí, qué columnas no. ¿Ok? Primero, para decidir indexar un índice, ¿cierto? ¿Qué columnas en cuanto a, creen que de entrada serían candidatas a ser indexadas? Pensemos, por ejemplo, en la tabla estudiante. Ok, para pensar en los índices que podrían ser generados, primero tendríamos que analizar y deducir. Cuando hacemos consultas o búsquedas de estudiantes, ¿cuáles son los criterios más comunes que se usan para hacer una búsqueda en estudiante? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Apellidos? ¿Por el nombre, a lo mejor? Número de cuenta. Creo que el número de cuenta es más común, ¿no?
Entonces, el número de cuenta pudiera ser que una columna candidata a ser ¿qué? Indexada. ¿Ok? Entonces, de entrada, lo que tiene que considerar es que la columna participe en una consulta, en un predicado, en una condición. Si una columna nunca se usa para buscarlo, a lo mejor al alumno le piden, ¿qué les gusta? Su domicilio. Pero si nunca hacen búsquedas por domicilio, ¿tiene sentido indexar al campo domicilio? Pues no. No tiene sentido. No tiene sentido. Y nada más estaríamos gastando espacio y procesamiento si lo hacemos. Entonces, ese es un primer criterio. Identificar las columnas que se utilizan con mayor frecuencia para hacer condiciones. ¿Ok? Ahora, otra cuestión. La diversidad de los valores del campo es alta. ¿A qué me refiero? Que entre más valores o entre más se le acerque a un campo unique, el índice va a ser más efectivo. Pensemos en el siguiente, por ejemplo, ¿ustedes indexarían el campo género de la columna estudiante, en donde a lo mejor nada más sus valores son M y F? No. No tendría caso. ¿Por qué razón? Imagínense cuando lancen una consulta, selega asterisco from estudiante where género igual a M. ¿Cuántos registros nos va a traer? Bueno, a lo mejor ingeniería, a lo mejor registros con M, a lo mejor serían menos porcentaje, ¿no? A lo mejor un 30%. Ah, no es cierto, M de masculino, más bien al revés, ¿no? Sería un 70%. Son demasiados registros. Es como si hagan la analogía con un libro. Si buscan una palabra muy común, la palabra es en el libro. Imagínense si pusieran la palabra es en el índice. ¿Qué les diría el índice? O sea, imagínense que ustedes en el índice hubiera la palabra es, esta palabra. No, pues se llenaría, ¿no? Imagínense, pues casi me va a decir, pues en todo el libro, ¿no? Casi. Entonces, ¿tiene sentido que indexe este valor? No tiene caso. ¿Ok? En este caso, pues mejor lee el libro completo y ya. Exactamente eso hace el manejador. Si a pesar de ello nosotros somos tercos y indexamos una columna que tiene muy poquitos valores distintos, ¿qué va a decir el manejador? Pues está muy bonito tu índice, pero ¿qué crees? No lo voy a usar. ¿Por qué? Pues porque me regresa un montón de row IDs, entonces mejor me va a salir más barato, ¿qué cosa? Leer toda la tabla. Si le captan la idea a este punto. Entonces, si un índice de plano tiene muy pocos valores distintos, eso significa que me traería un montón de row IDs asociados a cada valor, ¿no? Por lo menos un 40-50% de los registros de una tabla y no tiene sentido. Entonces, en esos casos, el manejador muy seguramente ni siquiera va a considerar su uso. Le va a salir más barato escanear toda la tabla. ¿Ok? Por lo tanto, en este sentido, ¿qué columnas creen que podrían ser candidatas a nivel general en la tabla? Por ejemplo, una curve en cuanto a valores tiene problemas. ¿Indexar una curva? Indexar la curve, ajá. ¿Será conveniente? Sí, ¿no? Sí, porque sus valores, ¿cómo son? Pues la homoclave va cambiando, ¿no? Dependiendo de Pero están de acuerdo que a nivel general las curves de cada estudiante son únicas. Entonces hay una frecuencia de valores muy alta, una frecuencia de valores distintos. Entonces conviene. El campo email, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, la carrera, el campo carrera. Pues no realmente, ¿no? O bueno, yo diría que no por si todos los alumnos van a una misma carrera, por ejemplo, pues se desperdiciaría, ¿no? Exacto, casi todos los registros van a tener el mismo valor de la carrera, entonces no es tan conveniente. O si dijeran todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, bueno, pero aún así, ¿no? ¿Cuántos estudiantes son? ¿Cuánto contra el número de carreras distintas, ¿no? 10, 11. Entonces, normalmente ese campo no debería tampoco de usarse en búsquedas porque a menos que venga acompañado de otro criterio más restrictivo, entonces sí.
pero realmente no aporta tanto, ¿no? Otro punto importante sería el número de registros que esperamos como respuesta. Cuando hagamos una consulta, el número de registros esperados debe ser muy pequeño. De entrada debe ser entre el 2 y máximo el 4% del tamaño total o el número de registros que tenga la tabla. Y tiene sentido. ¿De qué les sirve, por ejemplo, consultar el índice si el índice les dice que lo que andan buscando está como en, ¿qué les gusta? En 60, 70, 80 páginas. Pues prácticamente tendrían que leerse una buena parte del libro, ¿no? Entonces, el número de row IDs que me debería de regresar un índice deberían ser pocos row IDs, muy pocos, en esos porcentajes. 2 o el 4% de la tabla, o sea, muy poquitos, comparado contra el tamaño de la tabla, ¿no? Entonces, deben ser consultas bastante restringidas en cuanto a que el número de registros esperado es bajo. Si eso ocurre, entonces sí el índice puede ser útil ahí. ¿Ok? Si no, si casi quieren obtener todos los registros de la tabla, pues mejor el manejador va a decidir escanear la tabla y ya. Le sale más barato. ¿Ok? Otra cuestión, la tabla tiene que ser grande. Es decir, tiene que tener cierto número de registros. Tablas pequeñas realmente nunca se va a usar el índice. Por ejemplo, en esta tabla pequeñita, ¿cuántos registros tenemos? Apenas son 10, 11. Inclusive si yo indexara todo, ¿ustedes creen que se utilizarían esos índices? Pues ninguno. ¿Por qué razón? Porque la tabla es muy pequeña, apenas si tiene 10 registros. Cuando una tabla tiene pocos registros, el índice no tiene ningún efecto. Al contrario, hasta nos saldría más costoso usarlo. ¿Ok? Entonces, normalmente para que hay un umbral que tienen los manejadores, en donde a partir de ese número de bloques que ya tengan datos, ya se empiezan a usar los índices. Fuera de eso, no aplicaría. ¿Ok? Bueno, entonces eso es en cuanto a este checklist que les comentaba. Entonces, tómenlo muy en cuenta, es muy importante. Cuando se hace el diseño de una base de datos, a la par se debería de ir también haciendo el diseño de indexado. Es decir, investigar cuáles son las consultas más frecuentes, y de esas columnas ver cuáles sí realmente deberían de tener un índice. Las llaves foráneas, por ejemplo, que vimos la clase pasada, ojo, muchos piensan que se indexan por default y eso es falso. Las llaves foráneas nunca se indexan, pero sí es importante indexarlas, sobre todo cuando hagamos consulta de joins entre tablas, ¿no? Cuando las liguemos. Si las tablas son muy grandes, ese join se va a tardar demasiado también. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, ok, miren, ya son 12:15, creo que ya les di bastante información. ¿Qué nos falta para terminar el tema? Nos falta ver los tipos de índices, ¿ok? Entonces yo creo que vamos a ver el primero y ya los otros dos los dejamos ya para la siguiente clase, ¿ok? Para también que la clase de lunes no esté tan cargada. Entonces vamos a ver rápidamente este índice, que es los primeros, que es el índice hash, y con eso concluimos, ¿no? Que sí nos pegó un poquito esta clase que no tuvimos porque hubiéramos avanzado más lento, pero bueno, ni modo. Ok, ahora, ya que vimos todo esto, vamos a revisar los tipos de índices, ¿no? Hay diferentes estructuras de datos con los cuales podemos implementar un índice. Vamos a ver 3 tipos. Los índices tipo hash, los índices B-tree, ok, la B no es de binario, sino de balanceado, y bitmap index. Los que son más populares en las bases de datos es el segundo, el B-tree index, ¿no? Los otros no tanto. Por ejemplo, los bitmaps se utilizan más en sistemas OLAP para hacer analítica. Y la verdad, el que más se utiliza, pues es este, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente que es un índice de tipo hash. Primer punto.
Yo esperaría que a estas alturas para ustedes estos conceptos son familiares. Tabla hash, función hash y código hash. ¿Es familiar para ustedes ese concepto? Se supone que en otras asignaturas Sí, ya lo profe. vieron. ¿Quién me dice por qué son famosas las tablas hash? Pues yo cuando las conocí fue por el uso que se les está dando, ¿no? Por ejemplo, en criptomonedas, por ejemplo, GitHub y todas estas plataformas que Ujú. utilizan sus nodos para asegurar, digamos, la integridad en las actualizaciones y todo eso. Ok, pero ese es otro uso. Más bien, esos son los famosos códigos hash. Ujú. Los códigos, yo me refiero a un hash table. Es distinto. Ese sí nunca lo he escuchado. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí no son 3, son 2. ¿Alguien más para qué sirve un hash table? Este es hash table. Pues no me Yo espanten, porque recuerdo, esto es básico, básico. yo recuerdo que una de las cosas por las que se usa el hash table es porque tiene tiempo de acceso constante a cualquier elemento. Es correcto. Por aquí entra el otro concepto que es una función hash. Fx le voy a poner. Ok. Y por acá supongamos que está, no sé, un dato, el email, por ejemplo. Bueno, ¿qué es un hash table? Un hash table también es un área de memoria que está formada por igual parejas de elementos, llave y valor. Por ejemplo, si yo quiero buscar emails de una manera muy rápida, ok, a lo mejor aquí tengo todos los datos del alumno, ok, pero aquí en la llave tengo también los emails. La ventaja de una tabla hash es que, como bien comentaba Jesús, si nosotros buscamos a un email en el hash, la búsqueda va a tender a ser constante, es decir, es muy rápida y sin importar qué tan grande sea el hash, el tiempo que me voy a tardar para encontrar un email es constante, tiende a ser constante. Entonces, esta solución hace alguna opción muy atractiva para hacer búsquedas. Entonces, el principal beneficio de las hash tables es que sirven para hacer búsquedas eficientes. Pero para que eso ocurra, en realidad aquí no se guarda el email de forma directa. ¿Alguien sabe qué se guarda en lugar del email de manera directa aquí en la llave? El email se pasa por una función que se le llama función hash. El resultado de esta función hash se le conoce como código hash. Código hash. Este código hash es el que en realidad se almacena aquí en la llave. Y aquí es donde entran otros conceptos. Estos códigos hash no nada más se usan para búsqueda, se utilizan en seguridad, se utilizan para cifrado. ¿Por qué? Porque son códigos que a partir de una cadena me generan una codificación y sirven pues para no conocer el significado de la cadena original, ¿no? Me generan cadenas diferentes y no puedo descifrarlas, ¿ok? Por eso es que se utilizan en seguridad también. Entonces, lo que se guardan aquí son los códigos, ¿no? En esta parte. Al generar este código, la funcionalidad del tiempo constante depende del algoritmo, ¿no? Que se tenga para calcular estos códigos. A nivel general diríamos que estos algoritmos generan una distribución homogénea dentro de un área de memoria para almacenar datos. Al ser una distribución homogénea, ¿no? Los tiempos que se requieren para encontrar un dato tiende a ser constante por esa distribución homogénea que tiene el código hash. Pero bueno, eso ya es más de otra materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se fijan, tiene mucho parecido a un índice. Si esto lo llevamos a base de datos, bueno, antes de pasar a ello, si yo quiero buscar el email, si yo quiero buscar a juan@m.com, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál sería el algoritmo si ya tengo mi hash table? Quiero buscar a jm@.com. ¿Quién me dice cuál sería el algoritmo ya con este hash table para encontrarlo? Paso número 1, ¿qué le hago al email?
¿Lo busca? Antes de buscarlo, Lo paso a la función fx. exacto, se lo pasamos a la función fx. Y esa función que me va a dar como salida, Código hash. un código hash. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer con ese código hash? Se lo pasamos a la hash table. ¿Al indexado? Ok, se lo pasamos con ese código hash, vamos a buscarlo en el hash table. Ok, a partir de este código hash vamos a decirle a la tabla, oye tabla, búscame una pareja de datos en donde tenga asociado el código hash del email. Este código hash me permite hacer una búsqueda en tiempo relativamente constante. Entonces la búsqueda es muy eficiente. Entonces, se fijan, esto es exactamente lo mismo que hace un índice. A partir de los valores de la columna indexada, ¿ok? Quiero que me digas, ¿qué dijimos que me debe de regresar el índice cuando le paso una llave? ¿El robo ID? Ajá. Por lo tanto, cuando haga la búsqueda en el hash table, a partir del código hash del email, ¿qué me regresaría la búsqueda del hash? Ya pensando en un índice. Es decir, de otra manera, ¿qué va aquí en un índice de tipo hash? Aquí va el valor, pero ¿qué dijimos que era el valor en términos de los índices? No me El digan robo ID. los robo ID, muy bien, aquí van los robo IDs. Y comento que pueden ser varios porque puede haber índices que tengan llaves duplicadas, ¿no? Sin embargo, en sus otras materias les dijeron, ¿no? Oye, no puede haber llaves duplicadas en un hash. Ah, bueno, no importa. No las voy a duplicar. Ponemos un solo correo aquí o un solo hash de este correo. Pero si hubiera registros con el mismo email, entonces aquí lo que pondríamos sería la lista de los row IDs de todos esos registros. Por ejemplo, si indexamos el campo nombre, ¿no? Por ejemplo, si tenemos Juan, pues Juan seguramente va a tener aquí su elemento Juan y con una listota grande, ¿no? De row IDs porque pues hay muchos Juanes en la tabla, ¿no? Entonces todos estos row IDs corresponden a este dato, ¿ok? Entonces, esto es la estructura de un índice hash. Entonces, como pueden ver aquí, esto sería lo mismo que les estoy platicando. El campo email se le pasa a la función hash, me genera un hash code. Este hash code es el que forma parte de la llave del hash table. El valor, ¿quién va a ser? El value. Si se fijan quién es R03, son los row IDs de cada registro. ¿Ok? Si hubiera emails duplicados, por ejemplo, como Juan y Juan aquí, no es que se repita Juan, sino que más bien tiene asociado a una lista de row IDs. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo de un índice de tipo hash. ¿Cómo funciona? Si yo quiero obtener o encontrar el row ID de Juan, le saco su función, le aplico el código hash. A partir del código hago la búsqueda en el hash. El hash me va a decir, ah, mira, aquí está Juan, ¿no? Aquí está Juan. ¿Y qué valor tiene Juan? Ah, pues tiene esta lista de row IDs. Entonces, el resultado del hash table es una lista de row IDs. Y ya saben qué hacer, ¿no? Con los row IDs se accede a la tabla y se recuperan esos registros. ¿Vale? ¿Dudas de este primer ejemplo? ¿O de este primer tipo de índice? Ahora, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas que tiene, pues, es que las búsquedas son eficientes, pero tiene más desventajas. Por eso este índice casi no se utiliza. Primero que nada, para poder construir este índice requiere memoria y puede ser bastante memoria, dependiendo del tamaño de la tabla. Entonces, hay veces que la memoria no alcanza para formar el hash table, porque la tabla es muy grande. Entonces, por cuestiones de memoria podemos tener problemas. Otra cuestión,
¿Qué pasa si yo quiero buscar con un operador como mayor, igual o menor que? Un operador que no sea el de igualdad. Un hash table es bueno para hacer búsquedas, pero únicamente ¿con qué operador? Con el operador igualdad, ¿no? Donde la llave sea igual a cierto valor, pero no tiene opciones como de, pues tráeme los que sean mayores o igual. En bases de datos se requiere de repente, ¿no? Tráeme todos los alumnos que tengan un promedio mayor a 8, por ejemplo. Entonces, en un hash no puedo hacer ese tipo de consultas. Esa es otra desventaja. Otra desventaja es, ¿qué pasa si hubiera registros en donde que no tienen email, que estuviera nulo? Es como si quisieran pasarle al hash table una llave nula. Las llaves no pueden ser nulas en el hash. Entonces, eso significa que un índice de tipo hash no puede contener valores nulos. Entonces, no soporta valores nulos este tipo de índice. ¿Ok? Y por último, el ordenamiento. ¿Se acuerdan que comentamos hace rato que si los datos los tuviéramos ordenados, la detección, por ejemplo, de duplicados pudiera ser muy eficiente, como lo vimos aquí, por aquí en uno de estos dibujos, aquí justamente. Ok, si el índice tuviera, más bien si las columnas, los valores de la columna estuvieran ordenadas, la detección de duplicados sería muy eficiente. El problema es que pues, los datos en la tabla no nos garantizan que estén ordenados. Pero ¿qué pasa si indexamos esa columna? Pudiéramos ordenarla. El problema es que este tipo de índice tampoco soporta ordenamiento. O sea, nótese que son áreas de memoria y sus elementos están dispersos en la memoria, no tienen ningún orden realmente. ¿Ok? Entonces no soporta ordenamiento. Entonces, por esa razón, este índice es casi de los que poco se utilizan. ¿Ok? Bien. Pues eso sería todo en cuanto a este tipo de índice. Vamos a dejarle hasta aquí si quieren. Ya el siguiente lunes revisamos los últimos 2 tipos de índices y con eso estaríamos ya terminando el tema 3. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? Lean, por favor, su PDF, repasen los temas, no lo dejen al final. Recuerden que el lunes tenemos día pesado, hay que hacer quiz y el miércoles hay que hacer examen, entonces ya repasen sus notas. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Bueno, si no hay más que decir, nos estamos escuchando la próxima semana. Luego. Ok, bueno, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Bye. Profesor, hasta luego. Hasta luego. Profe, Mande. perdón, disculpe, soy el chico que le había mandado mensaje para lo del quiz 2. Sé que Sí. habíamos quedado que ayer le mandara mensaje, pero llegué ya como una horita más tarde, como a las 8, le mandé correo, pero ya no, ya era algo tarde, supuse. Entonces Sí, no es sé que si sí. ayer ya no me dio tiempo. Al ratito les contesto para hacerlo en la tarde. ¿Vale? Perfecto, sí. Muchas Vale. gracias, profe. No de qué. Hasta luego. Bye.